en una noche de misterios, al pie de la esfinge milenaria, en la tierra sagrada de los faraones, los hermanos mayores me entregaron el mensaje para la era acuaria. Primero, formar el Ejército de Salvación Mundial, el Movimiento Gnóstico Internacional. Segundo, crear una nueva cultura, los basamentos de la ciencia, arte y filosofía de la futura humanidad. Tercero, crear una nueva civilización, los basamentos políticos, religiosos y sociales. La trascendencia de su triple misión se confirma cuando descubre que su real ser Samael es el quinto jinete del libro sagrado del Apocalipsis de San Juan. Es el jinete de la justicia y el Verbo de Dios, al que siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos. Cuando el iniciado llega a cierto nivel espiritual, en el mundo astral se le otorga un caballo blanco para actuar en esa dimensión. El mismo maestro nos explica el jeroglífico de su nombre, donde aún es equivalente a Dios. Y en la palabra verbo está contenida Beor. Esta ocultación fue deliberadamente hecha en el Apocalipsis. La maestría se alcanza con la humildad. Víctor Manuel Gómez Rodríguez entendió que es un hombre como cualquiera, con sus errores, hasta que su ser despertó a la personalidad inferior y la puso bajo su servicio, después de grandes esfuerzos e incesantes purificaciones y renuncias. Requisito indispensable para que se manifieste el Maestro aún Beor. Así funciona la sapiencia del pecado. El ser expulsa a los mercaderes del templo interior y después de conseguida la iniciación hay que ser más humildes todavía. En el plan general del conocimiento en el planeta Tierra se produce un relevo. Grandes esoteristas transmitieron los primeros basamentos de la gnosis eterna durante la primera mitad del siglo XX, preparando el camino para su llegada. Cuando a Gurdjieff le preguntaron sus discípulos qué harían cuando él ya no estuviese con ellos, les contestó: otro vendrá. Ahora ya se está preparando. La obra de Samael y Litelantes es la culminación y la síntesis de todas las corrientes esotéricas de su época. Es el mensaje definitivo de los maestros de la luz para esta humanidad de finales de un ciclo cósmico. Víctor Manuel Gómez Rodríguez nació el 6 de marzo de 1917 en Bogotá, Colombia. En 1948 vive intensas experiencias que marcan una nueva etapa en su vida. Su primera aparición en público como conferencista, el primer encuentro con su gurú de los mundos internos, el ingreso en la Iglesia gnóstica de los mundos superiores, además
comienza los trabajos para despertar el fuego sagrado del Kundalini. El maestro Aún Weor imparte su primera conferencia pública de Gnosis el 9 de abril de 1948, fecha que marca un antes y un después en el espiritualismo. No nos engañemos así. Si ustedes quieren cambiar, seamos serios. Y empecemos por cambiar nuestra forma de pensar. Los inicios de la difusión del conocimiento gnóstico se realizaron en circunstancias difíciles y precarias. Él mantenía a su familia con la curación con plantas y ungüentos, ganando unos pocos pesos que apenas si llegaban para lo más básico. Sin estabilidad en la vivienda, iban cambiando de barrio en la ciudad de Ciénaga conforme le perseguían las autoridades de la higiene por ser médico sin título. Esto propiciaba la ayuda de varias personas, como el señor Romero Cortés, funcionario, y el señor Julio Medina, apoyo fundamental en estos inicios del movimiento gnóstico. Incluso ellos acogían temporalmente en su casa a los maestros. Finalmente, fueron a vivir a los playones del sur, en las afueras de la ciudad, alejados de la persecución de las autoridades. Tampoco tardaron mucho algunos vecinos en denunciarlos a las autoridades. En los primeros días el maestro ya tenía estudiantes gnósticos. Así pasaron los primeros meses de actividad gnóstica pública, con persecuciones y muy pocos medios materiales. Un día llegó a su casa un discípulo y vio que a la hora del almuerzo no tenían qué comer, a lo que el maestro le dijo: Estamos en un ayuno forzado. ¿Y eso qué es? Un ayuno forzado es cuando no hay con qué. Entonces le dio 3 pesos y el maestro se los dio a la maestra para que fuera al mercado. Ya hay con qué. Cualquier empresa que trabaja sin sacrificio no tiene éxito. El movimiento gnóstico internacional se hizo sobre el sacrificio, por eso tendrá éxito. Samael Aún Weor, máxima dirigente de 5 millones de miembros, saludó a la enardecida multitud que le aclamaba. La prensa local, nacional e internacional se reunió para cubrir su llegada. En la ceremonia de honor, la banda del estado de Jalisco entonó las notas del himno de la República de México. Un numeroso desfile de autobuses cubrió todo lo largo de la carretera que lleva al lago de Chapala, el más grande de México. Un grupo de motociclistas y patrullas sirvieron de escolta de honor para el presidente y su caravana. Al arribo a la ciudad de Guadalajara se observaba el monumento a la Revolución, indicando la revolución cultural que iba a aportar el evento. En 1949, el maestro recibe la orden de escribir un libro para iniciar la divulgación del mensaje de Acuario. Se trasladaron a Pamplona y allí, a falta de mesa, escribió sobre el suelo. Las últimas páginas del manuscrito las pudo escribir sobre una caja de madera.
La edición también fue dificultosa. Llenas de temor, ninguna imprenta quería editar ese libro de tantrismo y magia. Finalmente, un joven estudiante se ofreció a hacer el levante de las páginas y en una vieja máquina se imprimió, supervisada continuamente porque los operarios solo habían impreso esquelas de difuntos hasta ese momento. Aún así, salía plagado de errores. El maestro quería sacarlo cuanto antes. El libro está saliendo con errores. ¿Qué hacemos? Los dejamos como pasto a los intelectuales. En mayo de 1950, bajo un régimen dictatorial, con todas las logias masónicas cerradas por el régimen, se publica por fin El matrimonio perfecto o puerta de entrada a la iniciación. Gran alegría para los gnósticos y también temor por las consecuencias que podría traer al maestro. Él afirmó: Mas yo estaba resuelto a ganarme un carcelazo. Los maestros idearon estrategias para la difusión del libro, conscientes de la importancia de que llegue a las personas adecuadas. La primera estrategia fue regalar uno a cada asistente a una reunión de un grupo teosófico de la capital, Bogotá. A la salida de su reunión se les entregaba un libro que no tardaban en tirar a la papelera. De ahí los recogieron otras personas que por ahí pasaban, a las que tenía que llegar el mensaje. Otra estrategia que llevaron a cabo fue enviar 3 libros a cada grupo espiritualista de América del Sur y Centroamérica. A los 2 meses ya recibían cartas pidiendo más información. Cuando salió a la luz la primera edición de El matrimonio perfecto o puerta de entrada a la iniciación, produjo un gran entusiasmo entre los estudiantes de todas las escuelas, logias, religiones, órdenes, sectas y sociedades esotéricas. El resultado de dicho entusiasmo fue la formación del movimiento gnóstico. Dicho movimiento empezó con unos pocos comprensivos y se volvió completamente internacional. Al pasar la primera iniciación de misterios mayores, el maestro escribe y publica su segundo libro, La Revolución de Bell. Tan revolucionario como el primer libro, causó gran impacto entre los espiritualistas de América Latina. Es la primera vez en nuestra época que se relata abiertamente este tema de la revolución interior. En su prólogo, el maestro Samael lo dedica a los hombres de voluntad de acero, a los grandes rebeldes, a las águilas altaneras, a los que no doblegan jamás su cerviz ante la fusta de ningún tirano, a los superhombres de la humanidad y a los grandes pecadores arrepentidos, porque de ellos saldrá una raza de dioses. Tal como es arriba, es abajo. Esta frase de Hermes Trismegisto se cumple en la obra de los maestros. Grandes y terribles acontecimientos suceden en los mundos internos a la vez que se inicia el movimiento gnóstico en el mundo físico. Este plan de la Logia Blanca
actúa en el mundo astral y en el mundo físico. Mientras Samael y Litelantes abren camino al mensaje y dan forma a la institución, también tienen actividad interna. Y se dan 5 grandes acontecimientos en el año 1950. Primero, la publicación del matrimonio perfecto o la puerta de entrada a la iniciación supuso la develación de los sagrados misterios del sexo a la gente corriente. Solo un avatara está autorizado a hacerlo. Segundo, la revolución de Bel y el libro que recoge este gran suceso de este ángel caído que se transforma hacia el camino blanco. Ayudado por la amistad de Samael, este gran jerarca de la logia negra abandona el camino oscuro. Esta labor del maestro se realiza en los mundos infiernos. Los cimientos del mundo se estremecieron y muchos demonios siguieron su ejemplo. Tercero, el inicio del milenio. Una época de lucha, lo viejo y caduco que agoniza contra lo nuevo que quiere nacer y vivir, y como telón de fondo la humanidad doliente entre las tinieblas del odio y la desesperación tras una guerra mundial que dejó millones de muertos. Cuarto, encierro del demonio Yahvé en el abismo, directamente realizado por el ser Samael, al que se entrega la espada de la justicia y el caballo blanco, como San Miguel lo hizo en otra época. Es un dique al mal que se estaba adueñando de la humanidad. Esto sucede en el mundo astral. Quinto, el juicio a la humanidad. Los señores del karma vieron necesario juzgar a nivel planetario a esta raza que ocupa el planeta. La sentencia fue al abismo. Desde entonces se desatan las fuerzas del mal ocultas en cada persona para cumplir el karma pendiente. El objetivo es limpiar la atmósfera del planeta para iniciar la luminosa era de Acuario. Estos grandes acontecimientos preparan el ambiente del planeta para que las almas anhelantes de luz puedan acceder al conocimiento gnóstico y autorrealizarse. En 1951 se lanza el tercer libro, un curso de astrología en lecciones, curso zodiacal. Este libro inicia la enseñanza de kinder o básica de la gnosis. Después vendrán introducción a la gnosis, más allá de la muerte, mirando al misterio, etc. Esta es la parte elemental del conocimiento. En el prólogo del curso zodiacal está definida la actitud y la didáctica para conseguir la iniciación y la sabiduría. Una educación esotérica dirigida a los rebeldes de todas las escuelas, a los desilusionados del espiritualismo, a los inconformes de todas las creencias y a los que aún tienen una chispa de amor. El estudiante debe trabajar de forma práctica y no seguir a nadie, solo a su propio íntimo. No más comedias ni farsas, ni prohibiciones, ni excomuniones de los tiranuelos de las diferentes escuelas y religiones.
Los maestros continúan su camino ascendente y en marzo de 1952 el maestro Samael ingresa en la cárcel de Ciénaga, acusado de curar enfermos y de haber escrito un libro contra la moral pública, El matrimonio perfecto. El maestro pidió a su amigo papel y lápiz para escribir libros desde la cárcel. Así sale a la luz el libro Apuntes secretos de un gurú. Debemos convertir lo malo en bueno y esta es la forma. Este encarcelamiento corresponde internamente a la simbólica decapitación de Juan el Bautista, que ilustra la decapitación del yo. El maestro pasa por la segunda iniciación del fuego. Aquí nos enseña a tomar todas las circunstancias de la vida como material para nuestro avance espiritual. El triunfo sobre la materia se consigue con paciencia y valentía. Al salir de la cárcel, recibió internamente la orden de la Logia Blanca de fundar un templo subterráneo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Este sería el Summum Supremum Sanctuarium. Coincidió que un grupo de campesinos invitó a los maestros a vivir allá, en una pequeña choza, a salvo de las persecuciones de las autoridades, y allá se trasladaron. Bajo la dirección del maestro se construyó una pequeña cocina, un sencillo alojamiento de 40 metros cuadrados y una pequeña choza de meditación. Estaban en el antiguo poblado indígena de San Andrés, municipio de Ciénaga, a 20 kilómetros de la carretera. El maestro recorrió la montaña y encontró el lugar idóneo para construir el templo subterráneo, en las entrañas de la tierra, lo que será el centro magnético de la gnosis en el mundo físico, el lugar donde se canalizan las energías de los maestros de la Blanca Hermandad. Un intenso trabajo a 800 metros de la choza, sin camino entre los espesos matorrales y árboles, cuesta arriba. Se excavó la dura roca con picas, palas y barras, pólvora y dinamita. Fue un trabajo descomunal que duró 5 meses. Se trataba de un salón de conferencias, un túnel y un salón para ceremonias. Allí se leyó el primer mensaje de Navidad. Durante el día, además de dirigir las obras, el maestro se estiraba en una hamaca, investigaba en los mundos internos. Después dictaba a Efraín, el primer secretario que tuvo. Así nacieron varios libros durante su estancia en la sierra. Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, con enseñanzas que recibió el maestro de su esposa, la venerable maestra Litelantes, de los mamas, indios arhuacos y de los elementales. El libro de la Virgen del Carmen, las 7 palabras y otros que explican el esoterismo crístico de forma sencilla, asequible al pueblo llano. Así se consigue la maestría, grandes esfuerzos en el mundo físico, meditación profunda, trabajo interior y aceptar la ayuda interior y de los amigos. Estos libros son una joya, expresión del ser, sabiduría práctica, auténtica.
La dimensión astral de estos libros fue conocida por los mahatmas, sabios de la sierra, hasta el punto que uno de ellos habló al maestro del libro La Revolución de Bel. Samael le preguntó que cómo conocía ese libro sin saber leer ni escribir. Señor, nosotros, los de la tribu de los mamas, no necesitamos leer un libro. Lo examinamos en el mundo astral. Este es un libro de la diosa naturaleza y lo tenemos en nuestros altares. Con la construcción del templo y la energía consciente que envuelve esta obra, se configuran los elementos que dan forma al movimiento gnóstico y con ello el nombre de la institución, Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. Es un movimiento, un tren en marcha hacia una meta, y yo soy el conductor. El maestro pidió varias veces orientación sobre el emblema y la bandera de la institución. Finalmente, los maestros de la Blanca Hermandad le conceden la información e inspiran al maestro. La obra de los maestros debe ahora aclarar y develar los principios espirituales y las posibilidades de conexión de los estudiantes con los mundos internos. Y como el mundo latino, donde se inicia el mensaje, tiene fuertes raíces cristianas, el maestro decide editar el libro de la Virgen del Carmen, que lleva la sabiduría al pueblo sencillo. Obviamente se enfatiza la necesidad de practicar el desdoblamiento astral consciente. Es la mejor forma de descubrir y comprender la verdad de la vida y de la enseñanza gnóstica, y el único medio de conectar el estudiante con los templos de los mundos internos, acudiendo con su alma a la iglesia gnóstica primitiva, que es la raíz del auténtico cristianismo, pues como dijo el Cristo, mi reino no es de este mundo. Más tarde, y abundando en este tema, escribió el Catecismo Gnóstico, Conciencia a Cristo y El poder está en la cruz. Estos 4 libros, pequeñas obras de gran sencillez, invitan a practicar para obtener la experiencia directa. Es esoterismo práctico. Es urgente que vayamos al grano, a los hechos. Mirad en derredor vuestro. Hoy la vida es práctica, hermanos. El tiempo de estar teorizando y especulando ya pasó. En el ocultismo debemos ser prácticos. Es necesario que el ser humano pueda ver esos mundos internos de los cuales habla tanto la teosofía. Es indispensable que los estudiantes se adiestren en su cuerpo astral.
A medida que la obra crecía y avanzaba, crecían también las resistencias y oposiciones para impedir su expansión. Luz y tinieblas siempre opuestos y complementarios. A más luz que buscamos, mayor resistencia se nos enfrenta. Y entregar el mensaje de Acuario, poderoso mensaje de luz, despierta fieras oposiciones que los gnósticos deben saber afrontar y trabajar para seguir avanzando. Por eso, en 1953, 5 años y medio después de su primera aparición en público, el maestro Samael escribió un mensaje a los grupos de cierto departamento de Colombia, donde advierte de graves acontecimientos que se estaban gestando, referentes a posibles divisiones en el movimiento, prohibiendo la entrada a ciertas personas cuyo comportamiento ya no era ético, y afirmando que el movimiento gnóstico es un bloque invencible sostenido sobre una base de hierro. Vamos pues a la victoria. Y se produjo la primera división en el movimiento gnóstico, resultando la primera purificación de la institución, necesaria para seguir creciendo y avanzando sin elementos negativos. Por estos días nacía el libro Las 7 Palabras, fruto de su tercera iniciación de misterios mayores, la correspondiente al cuerpo astral. La titánica obra de la construcción del Summum Supremum Sanctuarium dio muchos frutos. A los maestros les aportaba avance espiritual con iniciaciones de misterios mayores, y a sus discípulos y estudiantes también les generaba un gran dharma, también en forma de iniciaciones, comprensiones y despertar de su conciencia. Eran tiempos duros y precisamente por eso el espíritu florecía en esos titanes, capitaneados por el maestro Samael y la maestra Litelantes en esa mágica sierra donde se gestó el movimiento gnóstico. Triunfaba la ley del logo solar, que es el sacrificio. La cuarta iniciación de misterios mayores, la del cuerpo mental, se reflejó en el libro Rosa Ígnea, con el que orienta a los que transitan esta parte del camino espiritual, donde uno aprende a dominar la mente y ponerla al servicio del real ser. Entrar a lomos del burro de la mente en la Jerusalén celestial el Domingo de Ramos es un simbolismo del lejano oriente con el que el Maestro Jesús ilustró la necesidad de dominar la propia mente para penetrar en los misterios del espíritu. El maestro Samael nos advierte que es de las iniciaciones más difíciles de pasar, pues el mundo de la mente es muy sutil y ésta tiene la capacidad de confundir fácilmente al discípulo. La mente da para todo. Con la mente y los razonamientos podemos demostrar la existencia de Dios y también podemos demostrar sólidamente la no existencia de Dios. En definitiva, la mente no sirve para vivenciar las realidades del espíritu. Quien realiza esta iniciación alcanza el estado de Buda y se libera de los 4 cuerpos de pecado: físico, vital, astral y mental. En el prólogo del libro Rosa Ígnea, el maestro Samael nos dice: Cuando las dudas os asalten, leed este libro.
Cuando sintáis palpitar las ansias del anhelo espiritual, leed este libro. Cuando los falsos espiritualistas os insulten y os hieran, acordaos, hermanos míos, que este libro es un amigo fiel y sincero. El árbol se conoce por sus frutos. Rosa ígnea es para todos aquellos que ya bebieron en el cáliz amargo de todas las escuelas espiritualistas. Yo soy un árbol, mis frutos son mis obras. Estudiadlas, practicadlas, y no olvidéis que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece.